Ella es diputada del PRO, pero además es la presidenta de la Fundación Pensar, que acaba de sacar este informe. María Eugenia, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda en Radio Mitre. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a todo el equipo. Bien, todo bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, estaba leyendo yo el informe, y bueno, es un informe que tiene, me parece como está titulado, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos caras. Reconoce algunos avances del gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con, me parece, con la inflación y con cierta estabilización de la economía, pero también habla de cuestiones pendientes y es duro con esas cuestiones pendientes. A ver, contanos un poco qué quisieron mostrar. Primero, todos los meses nosotros publicamos un informe que intenta hacer un semáforo, ¿no? Un semáforo sensato, un semáforo que muestre dónde la Argentina está avanzando, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que empieza a estar amarillo o todavía no se puso en verde, todavía no está bien, y dónde todavía tenemos un rojo, algo que nos alerta, que nos preocupa, y cómo nosotros creemos que se podría resolver, ¿no? Porque siempre nuestro espíritu es constructivo, no es la crítica por la crítica misma, sino cómo se sale. Y la verdad es que lo que está en verde y está claro, y dice el informe ya desde hace 1 año y medio, desde que asumió el presidente, es que todos estamos mejor, porque todos tenemos un piso, una estabilidad, todos vamos a vivir y estar mejor con menos inflación. Es incuestionable que si vos en diciembre tenías 25% de inflación en el 2023 y hoy tenés 1.6, estás mejor. Y eso no importa en qué país, en qué parte de la Argentina vivas, de qué clase social seas, a qué te dediques, si sos emprendedor o en qué sector de la economía trabajes. Y eso está bueno reconocerlo. Ahora, también es cierto, y eso es lo que dice el informe, que ese piso, esa estabilidad, es algo sobre lo que el resto de los países de la región, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, con distintos signos ideológicos, ya hace décadas que están parados. Entonces, la pregunta del informe es cómo seguimos y qué es lo que está en rojo ahora. Y la verdad es que lo que muestra el informe es que hay sectores que están perdiendo mucho, ¿no? En esto, una vez que todos ganamos con el piso, pero hay algunos que ganaron más que otros. Por ejemplo, perdieron más los sectores de la economía que generan empleo. Si nosotros creemos todavía en una Argentina donde se progresa desde el trabajo, los sectores que más están sufriendo son la construcción, por la reducción de la obra pública, y la industria. Y mucha gente que trabaja, y trabaja más que antes, pero le alcanza menos. ¿Y por qué le alcanza menos? Porque todavía el salario no se recuperó, y porque además gastamos más en tarifas, gastamos más en servicios, que por supuesto había que sincerar. Pero eso hace que hoy todos también seamos un poco más pobres en nuestro poder adquisitivo, y por eso mucha gente siente que a pesar de que no hay inflación, no llega a fin de mes y no le alcanza. Esto no me alcanza y tengo que empezar a restringirme, y el que tiene ahorros, bueno, quema los ahorros, y el que no tiene ahorros empieza a reducir gastos y pasa de la prepaga a la obra social, o de la obra social al hospital público, o del colegio privado para los hijos al colegio público, y hay otros que no tienen dónde reducir, ¿no? Yo recorro los barrios pobres hace 20 años, Nico, todas las semanas. Y hay lugares del conurbano donde hoy se come una vez por día. Claro. Y no lo leo en ningún informe estadístico. Lo veo, me lo cuentan. Y voy al conurbano profundo y no voy con cámaras. Entonces el informe trata de reflejar eso, ¿no? Bueno, y ahora ¿cómo seguimos? Los jubilados, seguramente que están discutidos en estos días, los jubilados perdieron casi 5 puntos de su ingreso desde el 30 de noviembre de 2023, a pocos días antes de asumir Milei, hasta el día de hoy. Esos son los números, ¿no? No hay que pelearse con los números, y tenemos que encontrar una salida, que no puede ser la ley que propone el kirchnerismo, ¿no? Que de un saque se gasta el 0,9 del PBI, pero tampoco puede ser la respuesta de no vamos a cambiar nada. ¿No? Porque los jubilados no pueden esperar. A ver, hay una palabra que yo estaba remarcando acá en el informe. En un momento hablan de gestión ustedes,
y utilizan esa palabra de alguna manera para tratar de, me da la sensación de decir que hay algún problema de gestión en el gobierno, que no estaría gestionando bien algunas cuestiones como para salir de estas mejoras que ya tuvo, que tienen que ver con la economía y con haber bajado la inflación, y empezar ahora a dar otras respuestas. ¿En dónde ven que hay problemas de gestión? Primero, Nico, te diría, definamos gestión, ¿no? La gestión no es solo hacer un puente o arreglar una plaza. La gestión es fundamentalmente cuando haces política resolver los problemas. Bueno, Claro. acá tenés un problema, ¿no? Tenés un problema de atraso en las jubilaciones que no puedes seguir esperando. Y tenés al mismo tiempo un presupuesto que hace 2 años que no se trata en Argentina. Todas estas leyes que el gobierno quiere vetar se hubieran podido evitar si había un presupuesto discutido sobre este año, donde todo el Congreso discutiera dónde íbamos a gastar y cómo lo íbamos a financiar. El presidente vino a presentar un presupuesto el año pasado, vino un domingo a la noche, lo hizo por cadena nacional, lo presentó como un hecho histórico. La comisión, que es presidida por el oficialismo, se reunió 4 veces, se convocó 4 veces y después decidió que no lo iba a discutir. Bueno, cada una de estas discusiones, universidades, jubilados, discapacidad, son discusiones que se dan porque no hay presupuesto y hoy el gobierno define discrecionalmente cómo asigna los recursos en base a un presupuesto que se votó en el 2022. Claro. O sea, obviamente que es un presupuesto ridículo, ¿no? Porque no podés tomar, es como si yo te dijera, tomá las decisiones de gasto sobre tu casa en función de una planilla que armaste hace 2 años. No, Claro. obviamente que no funciona, ¿no? Entonces, hay una salida, sí. ¿Y qué supone que haya una discusión de presupuesto? Que el ministro de Economía venga al Congreso, que diga cuáles son los impuestos, cuáles son los gastos, cuál es la ejecución que tiene hasta ahora, que todos nos pongamos de acuerdo en que no podemos gastar más de lo que ingresa, pero que entre todos definamos las prioridades, porque si no, por ejemplo, te pasa como el año pasado, y no voy a entrar en la chicana de no gasten en viajes o no gasten en la CIDE, que también está bueno que no lo hagan, pero eso no te financia jubilaciones, ¿no? No le mintamos a la gente, no le digamos que con una cosa se financia la otra. Seamos serios. Ahora, con lo que el año pasado gastaron en empresas públicas, sí se puede financiar el aumento jubilatorio, ¿no? Porque, y eso es Bueno, yo financiamiento de recuerdo AISA, de IPF, no de IPF, perdón, de aerolíneas. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Decidámoslas en el Congreso, discutámoslas, pero discutámoslas con seriedad, sin chicana, sin trabajando para darle una respuesta a la gente que es lo que necesita. El jubilado necesita que no haya inflación, pero también necesita una respuesta. Las 2 cosas necesita. Quiero hacerte una consulta, porque ¿cómo lo ves vos hoy a Milei, digamos, como presidente? Él ha tenido con el PRO una relación rara, digamos. Ha criticado por momentos mucho al PRO, a algunos de sus dirigentes, creo que a vos incluso, a los Penato, ni hablar a Jorge Macri. Ustedes fueron parte de una campaña también con Jorge Macri. Y después con Mauricio Macri ha tenido idas y vueltas. ¿Vos cómo lo ves hoy a Milei? Mira, a mí mucho no me preocupa las críticas ni los insultos, más allá de que son formas que a mí no me gustan. Mi prioridad es que se resuelvan los problemas. Y para eso soy diputada. No soy diputada para tirarme agua con otras diputadas, para insultar a otras bancadas, para dar vergüenza como pasó en estos días. Soy diputada para dar respuestas. Eso espera la gente de mí. Y eso espera el presidente. No espera insultos, no espera descalificaciones, no espera situaciones que a veces en el Congreso a mí me dan vergüenza. Espera que estemos a la altura. Porque realmente el esfuerzo, y lo que muestra el informe, el esfuerzo que hicieron los argentinos en el último año y medio fue enorme. Y el gran esfuerzo de los argentinos fue bancar al presidente en una política que era difícil y que ellos sabían que era difícil. Y aún hoy muchísimos de ellos que votan a La Libertad Avanza no están pasándola bien, pero la votan y la siguen apoyando y siguen apoyando al presidente porque tienen la esperanza de que van a estar mejor. Entonces hay una responsabilidad ahí, por supuesto en primer lugar del presidente, pero también de todos nosotros, de dar discusiones serias. Si sos oposición, no plantees, porque es fácil aumentar
sin explicar cómo lo vas a financiar. Y si sos oficialismo, no le digas degenerado fiscal al que le quiere dar una respuesta al otro, si no estás dispuesto a tratar el presupuesto seriamente, con números sobre la mesa, con un ministro de Economía que esté dispuesto a discutir, haciendo el ajuste donde hay que hacerlo. Hace un año votamos la ley Bases. No se privatizó una sola empresa pública. Ni una. Claro. Digo, entonces, sí. Me parece que nos tenemos que dar una discusión seria, ¿no? No berreta. A ver, ayer hablábamos con Alfredo De Angeli, que es senador del PRO, del mismo espacio, y él nos decía que veía con mucha preocupación, o le generaba mucha preocupación, la pelea que están teniendo a nivel institucional el presidente con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. ¿Qué pensás de eso? Nosotros repasamos y decíamos, creo que el único periodo presidencial del último tiempo donde no hubo una disputa fuerte entre presidente y vicepresidente fue el de Mauricio Macri con Gabriela Michetti. Los demás hubo casi todos enfrentamientos y ahora se vuelve a repetir. ¿Vos qué pensás de eso? Primero reivindico a Gabriela, ¿no? Que fue un ejemplo en su rol de vicepresidenta y que me da orgullo que haya sido vicepresidenta del PRO. En segundo lugar, lo que digo es, está claro en lo que respecta a la vicepresidencia, que el vicepresidente, como el vicegobernador, como el vicejefe en la ciudad, es alguien que tiene que acompañar y apoyar al presidente, al gobernador, al jefe de gobierno. Es una dupla, es una fórmula, pero en esa fórmula no hay dos iguales, hay uno que lidera. Y se supone que el que acompaña en la fórmula acompaña en la gestión y acompaña en el Congreso. Y en eso creo que el presidente tiene razón. También es cierto que quien elige a su compañero de fórmula es el presidente. Con lo cual, si eso no sucede, también hay una responsabilidad en quien eligió. ¿Quién eligió? No eligió otro partido, no eligió el PRO a la vicepresidenta Villarruel, no lo eligió el peronismo, no lo eligió el radicalismo, lo eligió el presidente. Entonces, hay una responsabilidad de la vicepresidenta en acompañar y hay una responsabilidad del presidente en haberlo elegido y poder integrarlo a su gobierno. Y no es algo, digamos, la Argentina hoy está justamente por todo esto que muestra el informe. Este tipo de discusiones y de crisis políticas son lujos que no nos podemos dar. ¿Por qué? Porque la Argentina, cuando nos preguntamos cómo tiene que seguir generando trabajo. Y generando trabajo de calidad. Y para eso hacen falta muchas cosas, para que mucha gente que tiene la plata bajo el colchón o que invierte en otros países contra los que la Argentina compite, ponga la plata en Argentina para crear trabajo. Y para eso tiene que confiar. Y le cuesta más confiar en un país donde el presidente se pelea con su vice. No es una sola cosa la que construye la confianza. Son muchas cosas que tenemos que hacer todos los días. Y acá también, en nobleza obliga, esto no es solo responsabilidad del presidente Milei. La Argentina, cuando le va a pedir plata al mundo, o le viene a decir a Toyota que ponga una fábrica, o más en la Argentina, o le pide a otros que inviertan, y sale del país, cuando el presidente viaja y busca inversiones, tiene que empezar a arrancar explicando que la Argentina tiene 29 programas fracasados con el Fondo Monetario Internacional que incumplió y 9 veces que defaultió su deuda. Claro. Entonces, eso no es responsabilidad de Milei, pero al que está del otro lado no le importa quién le habla. No le importa si se llama Milei, si se llama Alberto, si se llama Macri. Le importa que es la Argentina que no le cumple. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo extra para generar confianza, porque esa confianza después trae trabajo. No es casualidad, y el informe también lo marca, que los sectores que más crecieron este año y medio son sectores naturalmente competitivos en la Argentina por los recursos. El agro, la pesca, la minería, ¿no? Sectores que tienen todo para crecer. Claro. Y que no son empleo intensivos, no son los que más trabajo generan. A ver, no quiero dejar de preguntarte sobre todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y el acuerdo que ya se selló, esta alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para competir al menos electoralmente. En este primer tramo, hay que ver después en las elecciones nacionales. ¿Cómo evaluás ese acuerdo? Mirá, el PRO tomó una decisión en su consejo partidario, porque
no solamente decimos que respetamos las instituciones afuera, sino también adentro. El partido tiene una forma de funcionar y se decidió que cada provincia elegía cómo se presentaba en estas elecciones. Y en la provincia de Buenos Aires hubo una decisión del partido de ir con la Libertad Avanza, que se está instrumentando ahora, armando las listas en estos días. A mí me parece que lo más importante, más allá de los acuerdos, las alianzas, las listas, los candidatos, es siempre qué es lo que le van a proponer a los bonaerenses. La provincia es zona liberada en materia de seguridad. Yo nunca vi en los barrios lo que vi hoy, ni siquiera antes de ser gobernadora con Scioli. Nunca vi el narcotráfico tan extendido como ahora. Está en todas partes. El consumo arrasa los barrios. Mucha gente come una vez por día en el conurbano profundo. Las cosas que están pasando son graves y la política discute cómo lograr la reelección indefinida. Mientras tanto, puertas adentro de la legislatura, por suerte no lo logró. Claro. Pero lo único que se pusieron de acuerdo, Cristina y Axel, es que había que sacar una ley de reelección indefinida de intendentes y de legisladores. Por suerte no lo lograron. Por eso es importante cómo se vote en septiembre y en octubre en la provincia de Buenos Aires. Si vas a votar gente que toma esas decisiones y que da esas discusiones, o si vas a votar gente que se preocupa por la seguridad, gente que se preocupa porque las escuelas no solo estén abiertas, sino que sean escuelas donde los chicos aprenden. Esta semana estuve en uno de esos barrios yo tengo una fundación de educación que enseña a leer y escribir a chicos en barrios pobres, y me contaban de un caso de un chico de 17 años que ya repitió 3 veces primer año y no sabe leer y escribir. Claro. ¿Qué pasó con esa escuela? ¿Cuántas maestras, cuántos profesores miraron para otro lado y lo dejaron pasar? ¿Cuál es el futuro del que hablamos de ese chico? Y lamentablemente ese chico no es una excepción. Y no solo pasa en los barrios pobres. En la Argentina la mitad de los chicos que van a tercer grado no entienden lo que leen. Y eso es una tragedia que no es que es un problema para el futuro, ya lo estamos pagando, porque aunque toda esa gente que yo te contaba, que vas a buscar otros países para que invierta en la Argentina, la convences, viene e invierte, ¿a quién toma? ¿Alguien que no sabe leer y escribir? No, sí. ¿Que no entiende lo que lee? No, totalmente, es un panorama muy, pero muy complejo. María Eugenia Vidal es diputada nacional del PRO, además es presidenta de la Fundación Pensar Argentina. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Mitre.